Kardashian, famosa, rica, con una vida llena de lujos. Pero, ¿qué pasa cuando todo eso se convierte en una pesadilla? Un robo a mano armada en París, donde su vida estuvo a punto de cambiar para siempre. Hoy te cuento la historia de cómo ese trauma hizo que Kim Kardashian se convirtiera en alguien completamente diferente. En un salón solemne del Palacio de Justicia de París, rodeado por cámaras, curiosos y una presión mediática internacional pocas veces vista, se volvió a abrir un capítulo que Kim Kardashian probablemente preferiría no revivir jamás. A casi una década del infame robo que la marcó para siempre, la reina de la telerrealidad y magnate de los negocios compareció ante el tribunal francés, no como celebridad, no como empresaria, sino como una víctima dispuesta a enfrentar sus recuerdos más oscuros. Era el año 2016 cuando Kim, entonces de 35 años, se encontraba en París para asistir a la Semana de la Moda. La ciudad, conocida por su elegancia y encanto, había sido siempre un refugio glamoroso para ella. Pero aquella noche, todo cambió. En un exclusivo y discreto hotel de la capital francesa, Kim vivió el episodio más aterrador de su vida. Varios hombres irrumpieron en su habitación disfrazados de policías. Armados y decididos, la ataron, amordazaron y la amenazaron con una pistola en la cabeza mientras le exigían joyas valoradas en más de $10 millones. Entre ellas, el anillo de compromiso de 3.5 millones de euros que Kanye West, su esposo de ese entonces, le había regalado. Durante su testimonio, Kim relató con lágrimas en los ojos que estaba convencida de que no saldría con vida. Suplicó por su vida, les dijo a los agresores que se llevaran todo, pero que la dejaran volver a casa, porque tenía hijos que la esperaban. Lo que parecía un capítulo de ficción era, en realidad, uno de los robos más mediáticos del siglo XXI. Y ahora, en 2025, casi 9 años después, 10 sospechosos enfrentan cargos por su participación en aquel asalto, apodado por la prensa como el robo del siglo. La audiencia, celebrada en el corazón de París, no solo atrajo a los medios locales. Cerca de 500 periodistas de distintas partes del mundo se acreditaron para presenciar el desarrollo del juicio. Kim, ahora de 44 años, llegó al tribunal escoltada por su madre Kris Jenner, luciendo un elegante traje negro con hombreras marcadas, gafas oscuras y un collar de diamantes que captó todas las miradas. Pero más allá del brillo, lo que resaltó fue la fortaleza con la que enfrentó a los responsables de aquel trauma. Durante su declaración, describió cada segundo del asalto con detalles que estremecieron a la corte. Recordó haber escuchado pasos pesados en el pasillo, creyendo en un principio que se trataba de la seguridad del hotel. Sin embargo, al ver a los hombres uniformados irrumpiendo en su habitación, entendió rápidamente que se encontraba en peligro. Uno de ellos repetía la palabra ring, refiriéndose al anillo. Al principio no entendió lo que querían, pero pronto se dio cuenta de que estaban ahí por sus joyas. Los ladrones estaban organizados, pero cometieron errores. Uno de los más graves fue dejar rastros de ADN que más tarde los delatarían. En el banquillo, los acusados, hombres en su mayoría de entre 60 y 70 años, respondían a apodos como el viejo Omar u Ojos Azules, nombres dignos de una película de cine negro. A Omar Al-Kedache, el principal sospechoso, de 68 años, confesó haber sido quien ató a Kim, pero negó ser el autor intelectual del robo. Otro implicado, Eunice Abbas, de 71 años, incluso escribió un libro sobre el atraco. En una carta leída en la sala, Kedache expresó su arrepentimiento. Kim, entre lágrimas, respondió, «Lo perdono. Pero eso no borra el trauma ni cambia cómo mi vida se transformó desde entonces». Fue un momento emotivo, cargado de tensión y humanidad. Desde aquella noche, la percepción de seguridad de Kim cambió drásticamente. Hoy, se desplaza con un equipo de 6 guardias de seguridad y ya no publica en redes sociales su ubicación en tiempo real, a menos que sea parte de un evento público. La experiencia la llevó a terapia. «Tengo hijos que criar», dijo, «y no quiero vivir con miedo. Intento ser fuerte». Pero el juicio no fue solo un testimonio del pasado. También fue una declaración de presente. Kim se mostró firme, elegante y desafiante. Su atuendo no pasó desapercibido. Llevaba un vestido de John Galliano, una silueta sobria con hombros exagerados y una abertura estratégica en la parte trasera. Todo, acompañado de una impactante colección de joyas que sumaban $7 millones, un mensaje claro: no me han vencido. Su collar de 1.5 millones y 52 quilates, junto con pendientes a juego, anillos y una tobillera de diamantes, fueron más que accesorios.
Eran símbolos de su poder, de su resiliencia, de su decisión de enfrentar cara a cara a quienes intentaron arrebatarle no solo sus joyas, sino su seguridad y su paz mental. Y mientras los medios captaban cada movimiento, cada gesto, cada palabra, el mundo volvía a mirar a Kim Kardashian no solo como una celebridad más, sino como una mujer que sobrevivió a un momento aterrador, y que no tiene miedo de contarlo. Y mientras el juicio avanzaba con intensidad en las salas del Palais de Justicia, el mundo entero tenía los ojos puestos en Kim Kardashian. La presencia de su madre, Kris Jenner, fue otro elemento profundamente significativo. Kris no solo ha sido la figura clave detrás de la carrera mediática de Kim, sino también su más firme defensora en los momentos de mayor vulnerabilidad. Ambas demostraron que incluso en una situación que trajo tanto miedo, angustia y dolor, es posible enfrentar el pasado con dignidad. El testimonio de Kim estuvo cargado de emociones. La audiencia escuchó, casi en silencio absoluto, como relataba cada segundo de aquella noche del 3 de octubre de 2016. Kim explicó que había llegado a París para asistir a la reconocida Semana de la Moda, algo que ya era habitual en su agenda de celebridades. Estaba sola en su habitación del hotel de lujo, descansando luego de un largo día de compromisos. Su guardaespaldas, Pascal Dovier, se había ausentado momentáneamente para acompañar a sus hermanas a un evento. Fue en ese momento, aparentemente perfecto para actuar, que los asaltantes irrumpieron. Según el relato de Kim, los hombres llevaban uniformes de policía, lo que al principio la confundió, pero la confusión se transformó en horror en cuestión de segundos. No le tomó mucho entender que aquellos policías no estaban allí para protegerla. Con lágrimas en los ojos y la voz quebrada, recordó que fue atada, amordazada y amenazada con una pistola en la cabeza. Estaba segura de que ese sería su final. En medio del pánico, solo podía pensar en sus hijos. Le suplicó a sus agresores que no la mataran, que se llevaran todo, pero que le permitieran regresar con vida a casa. Tengo bebés que criar, les dijo. Esas palabras, cargadas de angustia, aún resuenan en quienes escucharon su declaración. Kim describió cómo fue arrastrada hasta el baño, atada de pies y manos, y abandonada allí mientras los ladrones saqueaban la habitación. Estaba tendida en el suelo frío, sin poder moverse, completamente sola, escuchando cómo revolvían sus pertenencias, esperando con el corazón latiendo como un tambor que no regresaran por ella. En ese momento pensé, esto es todo. Aquí termina todo, dijo durante el juicio. Finalmente, cuando sintió que se habían marchado, logró liberarse parcialmente y gritó por ayuda. Fue una experiencia que la marcó para siempre, no solo a nivel físico, sino profundamente en su mente y emociones. Aquel evento desencadenó en ella un largo proceso de ansiedad, insomnio, hipervigilancia y un miedo paralizante a quedarse sola, incluso en su propia casa. Durante un tiempo, Kim se retiró del ojo público. Cerró sus redes sociales, detuvo todas sus apariciones mediáticas y se concentró en su familia. La imagen de celebridad invencible que siempre había proyectado se quebró. Pero en esa vulnerabilidad también nació otra versión de ella, más reflexiva, más consciente, más fuerte. Y si bien la justicia francesa logró capturar a los responsables y hoy enfrenta a 12 sospechosos ante el tribunal, para Kim el proceso no se trata únicamente de venganza, sino de cerrar un ciclo. No quiero que esto le pase a nadie más, expresó. No importa cuánta fama o dinero tengas, cuando te apuntan con un arma, todo se reduce a una sola cosa, sobrevivir. En la sala del tribunal, su testimonio no solo conmovió a los jueces y abogados presentes, también envió un mensaje claro a todo el mundo: nadie merece pasar por una experiencia así, y todos tenemos derecho a sentirnos seguros, sin importar nuestra fama, género o estatus social. El juicio de los responsables del robo tuvo lugar en París varios años después del ataque. Los sospechosos fueron procesados por cargos que iban desde robo a mano armada hasta secuestro y asociación delictiva. La cobertura mediática fue inmensa. Era la primera vez que un caso de este tipo con una víctima tan reconocida a nivel mundial llegaba a juicio con tanto detalle público. El robo, que había sido objeto de burlas, memes e incluso parodias en programas como Saturday Night Live, se presentó ahora con el dramatismo y la seriedad que merecía. Incluso, ese suceso la llevó a estudiar Derecho, enfocando parte de su vida a luchar por la justicia, tanto para ella como para otras personas. Un punto de quiebre y de renacimiento. El robo también impulsó una conversación global sobre la seguridad de las celebridades, el papel de las redes sociales en la exposición personal y la violencia de género. La historia del robo a Kim Kardashian no es solo una anécdota escandalosa de la farándula, es una muestra de cómo, incluso en medio del lujo, nadie está exento de la violencia, del miedo o del trauma.
Y también nos recuerda que lo que mostramos en redes no siempre refleja la realidad, ni lo que sentimos, ni lo que vivimos. Kim pudo haberse quedado en silencio, esconderse o fingir que nada pasó, pero eligió hablar, contar su historia y transformar su experiencia en una nueva fuerza. Esa es la verdadera definición de resiliencia. ¿Y tú? ¿Cómo crees que las redes sociales influyen en la seguridad y la privacidad de las personas? ¿Crees que este caso cambió tu forma de ver a Kim Kardashian? Déjame tu opinión en los comentarios y no olvides seguirme para más historias que nos muestran el otro lado de lo que vemos en pantalla, del mundo de los famosos.